Bien, pues vamos a continuar con nuestra carta a los Colosenses. Estamos en el capítulo 2 y versículo 9 y hemos hecho una paradita para hablar de cristología, de la doctrina de Cristo, de quién es Jesucristo, su persona, no su obra, sino su persona, su naturaleza, si es Dios, si es hombre. Dice en Colosenses 2:9, porque en él vive toda la plenitud de la deidad. Pero no termina ahí la cosa. Concluye diciendo corporalmente. Porque en él vive toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. Pero también corporalmente. Concluimos el día anterior que Jesucristo, por los atributos que vemos en él, por las obras que hacía, por los nombres que recibe y por sus afirmaciones sobre sí mismo, concluimos que él era Dios, que tenía una naturaleza divina, que era igual al Padre y que era igual al Espíritu. Y por eso decíamos que en la encarnación él retuvo su deidad completa, y hoy vamos a ver que también obtuvo una humanidad perfecta, es decir, que era hombre, que era Dios y que era hombre. Y además todo eso estaba unido en una sola persona para siempre. Hoy pues vamos a ver que en la única persona de Jesucristo había no solo una deidad completa, sino también una humanidad asimismo completa. Él era Dios y era hombre íntegramente en ambas facetas. En concreto, vamos a dividir el mensaje en los siguientes puntos, 5 puntos. En primer lugar, vamos a ver qué es un ser humano. En segundo lugar, que Jesucristo tenía un cuerpo completo y real. En tercer lugar, que Jesucristo tenía un alma también completa y real. En cuarto lugar, qué decían los testigos, los que lo conocieron bien, sus vecinos, su familia. Y en quinto lugar, cómo los llamaban a él, qué nombres recibía él en cuanto a hombre. En primer lugar, ¿qué es un ser humano? Tú y yo somos seres humanos, ya os habéis dado cuenta. Somos seres humanos, pero ¿qué es un ser humano? Vamos a partir diciendo que hay seres personales, que son persona, y seres que no son personales, que no son personas. Un ser humano, como nosotros, somos personas. Pero no son personas los animales, ni los microorganismos, como el COVID-19, ni una planta, ni una piedra. Eso no son personas. Podemos clasificarlos como seres, pero no personas. Una persona, como nosotros, se caracteriza por tener 3 cosas: por tener inteligencia, por tener emociones y por tener voluntad. Inteligencia, emociones y voluntad. Nosotros, pues, somos seres personales, somos personas. Ahora, pregunto, ¿hay otras clases de personas además del ser humano? Sí, hay otros 2 tipos de personas. Las personas divinas, que solo son 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que también son personas, pero no humanas, sino divinas. Y las personas angelicales, los millones de ángeles buenos y los ángeles malos o demonios, que también son personas. Así que hay personas divinas, personas angelicales y personas humanas como nosotros. Así nos creó Dios. Y no hay más. No hay extraterrestres ni otros seres distintos a los que nos fueron revelados en la Biblia. No hay más. Pero fijaos,
las personas humanas tenemos algo muy característico que nos diferencia de las personas divinas y de las angelicales, que ellos no tienen. ¿Qué tenemos nosotros que las demás personas, esos otros tipos, no tienen? ¿Qué es? Pues es un cuerpo físico. Un cuerpo físico. Así el ser humano tenemos dos partes. Una física, que es el cuerpo, que se ve, y otra parte espiritual, que es el alma, que no se ve. Fijaos que digo dos partes. Una física y una espiritual. No tres, solo dos. No cuerpo, alma y espíritu. No. El alma y el espíritu en la Biblia son la misma cosa, son intercambiables, son sinónimos. Pues Jesucristo tenía una naturaleza humana completa. Es decir, tenía un cuerpo y tenía un alma, humanos completos, pero sin pecado. Ahora, aunque no tenía pecado, sí arrastraba las consecuencias del pecado. Por ejemplo, la enfermedad y la muerte. Jesucristo no tenía pecado, pero sí arrastraba algunas de las consecuencias del pecado, como la enfermedad y la muerte. La muerte física, hay tres tipos de muertes, que lo hemos dicho en otras ocasiones. La muerte física, que es la separación del cuerpo y del alma. Cuando nos morimos, el cuerpo se queda aquí y el alma se va a la presencia del Señor, en el caso de los creyentes. Y la muerte espiritual, que es la separación del hombre de Dios, y la muerte eterna, que es la eterna separación del hombre de Dios en el infierno. Jesucristo no arrastraba ni la consecuencia de la muerte eterna, ni la consecuencia de la muerte espiritual, pero sí arrastraba la consecuencia de la enfermedad y la muerte física. Por tanto, Jesucristo cogía catarros, como nosotros, y si hubiera muerto de viejo, como nos vamos a morir nosotros si el Señor no viene antes. Me gusta esta expresión, arrastrar. Arrastrar. Cuando alguien arrastra, está tirando de algo. Porque los creyentes, aunque ya estamos libres de la muerte espiritual, y ya estamos libres de la muerte eterna, todavía arrastramos las consecuencias de la muerte física, que son la muerte física, la enfermedad, y de nuestra vieja naturaleza carnal que sigue tendiendo hacia el mal, que nos va empujando hacia el mal. Como una pesada bola de hierro atada a nuestro tobillo. Por eso lo de arrastrar. Es lo que vamos arrastrando, de lo que vamos tirando toda la vida desde que nacemos. Por eso Pablo llegó a clamar en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me rescatará o me librará de este cuerpo de muerte? Por eso un poco más adelante vuelve a decir Pablo en Romanos 8:22 y 23, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y ya sabéis, por lo menos las mujeres que disteis a luz, lo que duele el parto. Pues la naturaleza está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué? Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestro cuerpo. Porque nos sentimos como que a nuestro tobillo hay un pesado cepo con una bola en su extremo que vamos arrastrando, que son las consecuencias del pecado, nuestra vieja naturaleza carnal que tiende al mal. La naturaleza también está contaminada, fue contaminada por el pecado de Adán y Eva. Y Pablo se sentía así, dándonos ejemplo. Por eso nosotros debemos de sentirnos también
debemos de gemir al Señor y clamar al Señor pidiendo la redención de nuestro cuerpo, que sucederá al principio de su segunda venida, en el rapto de la Iglesia. Ese día glorioso será el rapto de la Iglesia, en que nuestro Señor vendrá por nosotros y transformará el cuerpo que tenemos ahora para ser un cuerpo como el que tiene él en la actualidad, un cuerpo de gloria, completamente libre de las consecuencias del pecado. Filipenses 3, 20 y 21, que leímos durante el culto, dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente al Salvador. Y quisiera resaltar también este ardientemente, porque esa debe de ser nuestra actitud, un esperar al Señor, pero ardientemente, con expectación, con entusiasmo, con anhelo de que Él venga pronto a rescatarnos de este cuerpo de muerte. ¿Qué aguardamos los creyentes? Aguardamos el arrebatamiento de la Iglesia, momento en el que comenzará ese largo periodo que llamamos la segunda venida de Cristo. Y continúa en el versículo 21, el cual transfigurará o transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Porque Él tendrá un cuerpo humano, físico, como el nuestro, pero el cuerpo de resurrección lo tendrá también por la eternidad, como tendremos nosotros. Por eso, nosotros podremos ver con estos ojos carnales a Dios. Lo veremos en la persona del Señor Jesucristo, en la segunda persona de la Trinidad, porque veremos su cuerpo y podremos hablar con Él y podremos abrazarle, y etcétera, etcétera. Él es la gran bendición, la gran gloria que obtendremos por la eternidad en el cielo. En segundo lugar, vamos a ver ahora que Jesús sí tenía un cuerpo real como el nuestro. Lo único sobrenatural fue su concepción en el vientre de María. Todo lo demás siguió las leyes de la naturaleza, como nos sucedió y nos sucede a nosotros. En primer lugar, Jesús tuvo en pasado, hace 2000 años, tuvo un cuerpo humano completo como el nuestro, e imperfecto, no porque fuera pecador o tuviera una naturaleza inclinada al mal, una naturaleza pecadora, sino en el sentido de que su cuerpo también estaba afectado por las consecuencias del pecado, por la enfermedad y la muerte. Vamos a ver qué dice la Biblia. En primer lugar, Jesús nació, como nosotros. Dice Lucas 2, 6 y 7, cumplidos los días de su alumbramiento, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Nació como nacimos todos nosotros. En segundo lugar, creció. Después de nacer, creció. Lucas 2:40 dice, y el niño crecía físicamente y se fortalecía físicamente. Su cuerpecito recién nacido empezó a crecer como nos pasó a todos nosotros. Y el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría, además. Y Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, o sea, físicamente, porque tenía un cuerpo humano, material, físico, como el nuestro, porque era un hombre completo. En tercer lugar, tuvo hambre, como nos pasa a nosotros a veces. Mateo 4:2 dice, y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. En cuarto lugar, no solo tuvo hambre, sino que también tuvo sed, como nos pasa a nosotros ahora en el verano muchas veces, con estos días calurosos. Dice Juan 19:28,
Jesús estaba en la cruz y Jesús dijo: tengo sed. Tenía sed en la cruz. Jesús también se cansaba. Juan 4:6. Jesús, cansado de la jornada, se sentó. Como nos sucede a nosotros a menudo. Nos cansamos y nos sentamos. También se sintió físicamente débil. Por ejemplo, durante los 40 días de ayuno en el desierto, o cuando iba camino del Gólgota con la cruz a cuestas. Se sintió débil. Y finalmente, Jesús también murió. Lucas 23:46 dice: y habiendo dicho esto, expiró. Es decir, murió físicamente. Su cuerpo se quedó aquí en la tierra, pero su alma fue a la presencia del Padre, como nos va a suceder a nosotros, como le sucede a todos los creyentes. Así que Jesús tuvo un cuerpo humano como el nuestro, un cuerpo físico. Pero es que Jesús además tiene en presente, hoy, y lo tendrá por la eternidad, un cuerpo humano perfecto, glorificado, un cuerpo físico pero resucitado, de resurrección, es decir, libre de todas las consecuencias del pecado y un cuerpo eterno. Él es el modelo por el que nosotros vamos a tener un cuerpo como el suyo. Filipenses 3:20-21, que ya lo repetimos: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente al Señor, al Salvador, a Jesucristo, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Un cuerpo de gloria, un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso. Tendremos un cuerpo por la eternidad como el que Él tiene ahora en el cielo, allí con el Padre. Así que Jesús tenía pasado y tiene presente un cuerpo físico real, no como decían los docetistas, que afirmaban que Jesucristo solo aparentaba tener cuerpo, que era como un fantasma, pero que realmente no tenía cuerpo, solo lo aparentaba. ¿Por qué decían esto? Porque claro, según la cultura de la época, que a ellos también les afectaba como nos afecta a nosotros, la cultura de nuestra época, según la cultura de la época de entonces, cómo el Dios santo, un Dios santo, iba a adquirir un cuerpo material y carnal malo. Para la cultura helena, la cultura griega, era inconcebible esto. En tercer lugar, como Jesucristo era un ser humano completo, no solo tenía un cuerpo físico, sino que también tenía un alma. El alma es lo que caracteriza a los seres personales. ¿Os acordáis que dijimos antes en la introducción que somos personas? Pues las personas se caracterizan porque tienen un alma, porque tienen inteligencia, emociones y voluntad. El alma se compone de inteligencia, de emociones y de voluntad. Y no hay más, solo esas tres cosas. No elucubremos y divaguemos en busca de un subconsciente oculto o un espíritu misterioso o un algo desconocido que realmente no existe. Dios creó nuestra alma con una mente, con emociones y con voluntad. Y nada más. Y bien llega, porque Dios iba a crearnos con una parte fuera del alcance de nuestro entendimiento. Vamos a ver que Jesucristo también tenía un alma como la nuestra. Dice la Biblia, Lucas 2:52,
Dice, y Jesús crecía en sabiduría. Y después dice, y en estatura. Pero crecía en sabiduría. ¿Y la sabiduría dónde se encuentra? ¿En una mano? No. La sabiduría se encuentra en la inteligencia, en las emociones, en la voluntad. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, Jesucristo aprendió. ¿Y con qué se aprende? ¿Con qué se aprende? Con la mente. Marcos 13:32 dice, pero acerca de aquella hora nadie sabe. ¿Con qué se sabe? Con la cabeza, con la mente. Acerca de aquella hora nadie sabe. Y añade, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. El Hijo tampoco sabía. Cuidado, vamos a precisar. En cuanto a su naturaleza divina, el Señor Jesucristo era omnisciente, lo sabía todo. Pero en cuanto a su naturaleza humana, como cualquier bebé, nació sin saber nada y fue creciendo y aprendiendo poco a poco. Eso en cuanto a su naturaleza humana. Es cierto que era un muchacho, Jesucristo era un muchacho aplicado y diligente, que aprovechaba bien el tiempo y que se esforzaba. Por tanto, aprendió mucho y llegó a ser un hombre con muchos conocimientos, sabio y maduro mental y emocionalmente. En cuanto a las emociones, los sentimientos son parte de la naturaleza humana. No tenemos que temerlos ni evitarlos, sino controlarlos. Porque Dios nos creó así, con inteligencia y también con emociones. Las emociones son parte de la naturaleza humana. No tenemos que rechazarlas, sí tenemos que controlarlas. Lo mismo que tenemos que controlar pues, ciertas pasiones que tenemos. Bueno. Jesús tenía sentimientos. No solo pensaba, también sentía, se emocionaba. Veamos algunos casos en la Biblia. Juan 12:27 nos dice, dijo Jesús, ahora está turbada mi alma. ¿Qué es la turbación? Más que un sentimiento interno. La turbación del alma. Juan 13:21, Jesús se turbó en espíritu. ¿Veis? Como antes dijo que estaba turbada su alma y ahora dice que se turbó en espíritu, porque el alma y el espíritu son intercambiables, son la misma cosa en la Biblia. Jesús se turbó en espíritu y dio testimonio y dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. No me extraña que estuviera turbado en espíritu, ¿verdad? Mateo 8:10 nos dice que Jesús se asombró de un centurión. Dice, al oírlo, Jesús dijo a los que le seguían, de cierto os digo que en nadie hallé tanta fe en Israel. Estaba Jesús asombrado de la fe que tenía aquel centurión que no era judío. No era judío. Y dice que en todo Israel no había hallado tanta fe como en aquel centurión. El asombro es parte del sentimiento, de la emoción. Juan 11:35 nos dice que Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. En Hebreos 5, 7 y 8 nos dice que en los días de su carne, nos dice del Señor que en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, el Señor ofreció
ruegos y súplicas al Padre, pero no fríamente, sino emocionadamente, con gran clamor y lágrimas, haciendo súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su reverencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Qué es el padecimiento más que el sufrimiento? ¿Qué es? Pues es parte de nuestro aspecto emocional. Mateo 26:38, después de la última cena en el aposento alto, donde instituyó la cena del Señor, que hemos practicado hace un rato, Jesús salió de Jerusalén y subió con sus discípulos al huerto de Getsemaní para orar al Padre. Y allí, antes de que lo prendieran, para iniciar ese periodo que llamamos la pasión, que culminaría en la cruz, pues allí les dice a sus discípulos: una tristeza mortal. ¿Qué es la tristeza? Más que un sentimiento, una emoción de pena profunda. Pues esa era una tristeza mortal, es decir, una gran tristeza. Una tristeza mortal está sobrecogiendo, apretando mi alma. Quedaos aquí y velad conmigo. Ya sabemos lo que sucedió, ¿no? Finalmente, Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando, Jesús en la cruz, clamando, no lo dijo pausadamente, sino gritando, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es decir, se murió. Este instante debió ser el momento de mayor emoción en la vida de Jesucristo. No sólo por su muerte inminente o por el tipo de muerte en la cruz, sino porque su muerte por el pecado del hombre era el motivo principal de su encarnación. Para eso había venido y allí estaba ese momento. Pero además, este debió de ser el momento de mayor emoción no sólo en la vida terrenal de Jesucristo, sino también en su vida eternal. ¿Por qué? Porque ahí, en ese instante en que Jesús murió, con el pecado del hombre, de toda la humanidad sobre sus hombros, en ese instante se produjo un inescrutable misterio, que fue el desamparo del Hijo por el Padre. El desamparo del Hijo por el Padre. Vamos a hacer aquí una distinción entre abandono y desamparo, porque el Padre nunca abandonó al Hijo, nunca abandonó a su Hijo, sino que estuvo siempre a su lado, al pie de la cruz, en todo momento. Pero, por un instante, el instante de su muerte, tuvo que desampararlo. No abandonarlo, sino desampararlo. ¿Para qué? Para poder descargar sobre él toda la ira de Dios por el pecado del hombre. Ese es un inescrutable, tremendo misterio. Así que el Señor tenía un cuerpo físico y tenía un alma. Decimos que tenía alma porque tenía inteligencia, porque tenía emociones, se emocionaba, pero además porque tenía voluntad. Veamos lo que dice la Biblia. Hebreos 5:8 nos dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Para obedecer a Dios hace falta ejercer
la voluntad y tomar la decisión de hacerlo. ¿Verdad? Cuando a nosotros se nos dice que tenemos que obedecer a Dios y que tenemos que obedecer a su palabra, pues se nos está diciendo que tenemos que ejercer la voluntad para obedecer lo que sabemos de Dios, de la revelación de Dios. En Hebreos 4:15 nos dice que ha sido probado en todo, según nuestra semejanza, excluido el pecado. Por ejemplo, su tentación en el desierto. El Señor Jesucristo fue tentado, fue probado durante aquellos 40 días. ¿Os acordáis cómo Satanás lo probó en 3 ocasiones? Y para superar la tentación, estoy seguro que vosotros sabéis lo que son las pruebas y las tentaciones, pues para superar la tentación hace falta ejercer la voluntad propia, tomando la decisión de no sucumbir ante la tentación, sino perseverar en la voluntad de Dios. Reconocemos también en los evangelios su voluntad y determinación para cumplir la gran misión que le habría traído a la tierra. Por ejemplo, por citar un solo pasaje, Lucas 22, 39 al 46. Dice allí: y saliendo se fue, según la costumbre, al monte de los olivos. Y le siguieron también sus discípulos. Y cuando llegó al lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Ahí está la tentación. Ahí el Señor estaba siendo tentado de abandonar el propósito por el cual se había encarnado. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, porque el Señor tenía su propia voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 45. Y cuando se levantó de la oración, yendo a los discípulos, los halló durmiendo por causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. Cuando somos tentados tenemos que ejercer la voluntad. Somos tentados para hacer determinada cosa, pues tenemos que tomar la decisión de no hacerla, y si acaso pues tomar la decisión de hacer otra cosa. Hermanos, dice aquí: levantaos, orad para que no entréis en tentación. La oración como remedio contra la tentación. ¿No es cierto que nosotros muchas veces, aún con los ojos abiertos, dormimos? Y por tanto fracasamos, cayendo en la tentación. Hermanos, velemos, como el Señor nos dijo. Orad para que no entréis en tentación. Si el propio Señor Jesucristo tuvo que velar y orar en la comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Así pues, en la persona de Jesucristo reconocemos una naturaleza humana completa, porque tenía un cuerpo real y tenía un alma completa, compuesta por inteligencia, por emociones y por voluntad. Él era un ser humano. Añadió a su naturaleza divina, añadió una naturaleza humana completa como la nuestra. En cuarto lugar, ya de forma más breve, ¿cómo percibían a Jesús las personas de su entorno? Pues las personas cercanas a Jesús lo percibían como un hombre normal, como uno de ellos. Sus vecinos de toda la vida lo veían como un hombre común y normal. Seguro que era un hombre inteligente, pero normal,
Seguro que era un hombre bueno y generoso, pero normal. No llevaba una aureola brillante en su cabeza. Era un hombre como nosotros. Un hombre ejemplar y digno de imitar, pero como nosotros. Durante los primeros 30 años de su vida vivió en Nazaret una vida semejante a las de las demás personas, hasta el punto de que sus vecinos, que lo conocían bien, sus vecinos, todos los vecinos de Nazaret, que no era un pueblo tan grande, lo conocían bien. Y durante su ministerio público se quedaron asombrados de que pudiera enseñar con aquella autoridad y obrar aquellos milagros. Dice Mateo 13, 53 al 58, y aconteció que cuando Jesús acabó de decir estas parábolas, salió de allí, y cuando llegó a su tierra, es decir, a Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de manera que estaban pasmados, y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del constructor o el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿No están acaso todas sus hermanas frente a nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Y Juan 7:5 nos dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Por qué? Porque lo habían percibido como un hombre normal, un hombre excepcional, humanamente hablando, pero normal durante toda su vida. Y por último, finalmente, en quinto lugar, en cuanto a sus nombres, ¿cómo le llamaban a Jesús? Pues le llamaban Hijo de Hombre, Hijo de Hombre, en los evangelios más de 80 veces. Le llamaban Hijo de David, le llamaban Hombre incluso, por ejemplo en 1 de Timoteo 2:5, donde dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Un hombre, Jesucristo. Un hombre, Jesucristo. Decíamos al principio que todo ser humano se compone de una parte física, el cuerpo, y de una parte espiritual, el alma. Formada esta última por la mente, las emociones y la voluntad. Y concluimos ahora, para terminar, que Jesucristo no solo era Dios completamente, sino que también era verdadero hombre. ¿Por qué? Porque tenía un cuerpo físico completo y real, y un alma espiritual como tenemos todos los hombres. Así también lo atestiguaron sus vecinos, sus hermanos y los que lo conocían. Y lo confirman también los nombres que recibió. Por tanto, podemos afirmar que en la encarnación Jesucristo retuvo su deidad completa, retuvo todos sus atributos, no perdió ninguno de ellos, simplemente dejó de usar algunos. Retuvo en la encarnación su deidad completa y obtuvo una humanidad perfecta y completa, como la nuestra. Es decir, cuando decimos perfecta significa sin pecado. Y ambas naturalezas, la divina y la humana, fueron unidas en una sola persona, en la persona de Jesucristo, para siempre, por la eternidad. Amén.